acto jurídico es la base. El acto jurídico hasta cierto punto da un sentido a esta ciencia que estamos estudiando. Muy bien, perfecto. Revisemos rápidamente la importancia que tiene el acto jurídico, compañeros. Y vemos lo siguiente, el supuesto jurídico. Muy bien, compañeros, vamos a realizar esta situación. El hecho jurídico, vamos a dividirlo en dos sentidos, en lato sensu, el hecho jurídico y el acto jurídico. El hecho se caracteriza por ser un acto humano, pero que es un acto voluntario que nace del consentimiento, es un acto involuntario, ¿sale? Que produce una consecuencia de derecho, aunque no hayamos tenido la intención de producirlo, o nace de un hecho ilícito, contrario a la norma. El acto jurídico, destaquenlo por esto, compañeros. El acto es un acto de voluntad, es intencional. El propósito es producir una relación de derecho. ¿Vean? Vamos a ver, compañeros. El hecho jurídico, al ser un hecho humano, si hablamos del hecho voluntario, tiene que ver, compañeros, con ciertas circunstancias que, aunque el ser humano intervenga, no hay una situación de, por ejemplo, el tema del nacimiento y la muerte, ese es un hecho natural. ¿Estarán de acuerdo, compañeros? Pero Es tiene una correcto. importancia y tiene una trascendencia para el derecho. Es un hecho natural, pero su importancia es el nacimiento produce derechos y la muerte de una persona, pues también tiene consecuencias. ¿Qué va a pasar con el patrimonio? ¿Vale? El tema de que yo celebro un contrato con el maestro Juan Ayala y de pronto yo no cumpla con la obligación que celebré con Juan, pues entonces ese hecho humano es un acto ilícito. Ese incumplimiento de la obligación, pues de alguna manera va a dar origen a un hecho jurídico que Juan va a poder reclamarme, porque los hechos ilícitos, los hechos contrarios a la norma, los hechos de incumplimiento de una obligación generan una consecuencia. Vamos a solicitar el cumplimiento obligatorio de dicha obligación. Muy bien. El acto jurídico es un acto voluntario. Hay un elemento que llamamos el consentimiento. El consentimiento tiene que ser libre de cualquier vicio, ¿sale? Y además, ese acto voluntario, ¿dónde tiene su origen? En la ley, en la norma. Quiero producir una relación jurídica, la relación de crear, de transmitir, de modificar, de extinguir derechos, ¿sí? Obligaciones. La maestra Ivonne quiere celebrar un contrato de compra-venta con la maestra Marcia. Hay un acuerdo de voluntades, hay una declaración de voluntad de producir consecuencias de derecho. ¿Se entiende? Están celebrando un acto jurídico. El maestro Joaquín va manejando y sin querer queriendo daña la propiedad del maestro Gerardo Martínez. Aunque no tuvo la intención el maestro Joaquín de causar un daño a la propiedad del maestro Gerardo, ese acto humano involuntario
produce una consecuencia de derecho. ¿Se entiende? Sí, El maestro. maestro Joaquín va a tener que cumplir, va a tener que pagar los daños y perjuicios que le causó al patrimonio del maestro Gerardo. ¿Se entiende? Sí, es correcto. Muy bien. El acto ilícito, maestro, puede ser civil cuando se figura dentro del contrato o es extracontractual y penal, ¿sale? El penal implica pues ya una ciencia muy en particular y aquí hablamos de la intención que sería el dolo o también la imprudencia que sería la culpa. Pero aquí tiene su origen. ¿Se entiende, compañeros? Esto es el hecho jurídico y como maestros en derecho civil, ustedes tienen que conocerlo, compañeros. No me pueden confundir hecho y acto jurídico. Para nada, ¿eh? Para nada lo pueden confundir. El tema de incumplir con una obligación, pues habla de un tema de un acto humano que si bien es cierto, es voluntario si tuve la intención de incumplirlo, pero bueno, nos encontraríamos con un acto humano que es ilícito, porque las obligaciones son para cumplirlas. Cumplirse. Muy bien. Entonces, allí está el nacimiento. Y bueno, compañeros, lo mencioné, la escuela francesa y la escuela alemana de la teoría del acto jurídico. La teoría francesa habla de 3 elementos y la teoría alemana habla de 2. Al final de cuentas son palabras más, palabras menos, vean cómo lo distinguen. Los franceses dicen, el hecho jurídico es un hecho natural. Deme un ejemplo de un hecho natural, maestra Patricia Carrasco. Un hecho natural que sea importante para el derecho, que sea trascendente. Nacimiento. Bueno, maestro Juan dice el nacimiento. Efectivamente es trascendente para el derecho, ¿verdad? ¿Vale? Es un hecho natural. ¿Vale? Muy bien. Otro hecho humano natural, Es la muerte. la muerte. También, sin lugar a dudas, trasciende para el derecho. Ahí está. Dicen los franceses. El hecho natural que tiene trascendencia para el derecho es un hecho jurídico. También el acto humano involuntario que produzca una consecuencia. Ahí tenemos los accidentes. Ahí tenemos la responsabilidad civil objetiva. No tuve la intención, pero ¿qué creen? Tengo que cumplir con la obligación. Tengo que cumplir con el daño que he causado. Eso nos dicen los franceses. Y los El derrumbe de una franceses, barda, maestro. ¿mandé? Perdone, el derrumbe de una barda que se cae al vecino. Sí, ahí está. ¿Ya? O sea, usted de alguna manera no quiso que se le dañara la propiedad al vecino. Un terremoto, sí, un maremoto también. Un El terremoto, aluvión. un maremoto, el aluvión, por supuesto. ¿Sale? La segregación de una parte de un predio que se instala en otra, ¿verdad? O sea, esos puntos son hechos de la naturaleza que trascienden para el derecho. Ahí está. Producen consecuencias. Si no, digan ustedes no, el contrato de seguro. Un desastre natural que nos causa una afectación. ¿Y la pandemia podría considerarse, por ejemplo, ahorita la pandemia de COVID-19 podría considerarse también natural? Perdón. Pues sí, la verdad es que sí. Sí, es una situación que hay teorías conspirativas que dice que el ser humano la produjo de forma voluntaria y que la quiso esparcir, pero bueno, esas son otras teorías conspirativas. Pero en el aspecto de un hecho humano natural, podríamos decir que es una circunstancia de la naturaleza que tiene una trascendencia para el derecho. ¿Y qué más trascendencia con todo lo que hemos vivido, mis estimados maestros? Al final de cuentas, hablamos de una circunstancia natural que trasciende para el derecho y que regula tantas situaciones, tanto del derecho civil, del derecho administrativo, del derecho penal y tantas cuestiones, compañeros, que se encuentran involucradas
en ese hecho natural, ¿verdad, maestro? Así Es es, correcto. Muy bien. Maestros, ahora vean lo que dicen los franceses. El acto jurídico dice, siempre va a ser un acto humano, pero ¿qué? voluntario. Voluntario. Es decir, él tiene la intención de producir consecuencias de derecho. Hay una intención, hay un consentimiento. Cuando hablamos de un acto voluntario, lo que vamos a proteger es de que ese consentimiento sea libre, ese consentimiento sea otorgado sin ningún vicio. ¿Se entiende? Por Sí. eso medimos estas cuestiones, compañeros. Ahora bien, ellos hacen una tercera clasificación y hablan del negocio jurídico. Para que se produzca consecuencias, ese negocio jurídico tiene que ser lícito, ¿sale? Tiene que encontrarse regulado dentro de la norma, no tiene que ser contrario a disposiciones de orden público y el objeto que se va a transmitir tiene que estar dentro del comercio. Tiene que ser voluntario la intención de producir consecuencias de derecho y por supuesto hay una intención de producir una consecuencia que puede ser crear, transferir, modificar y extinguir derechos y obligaciones. Esto nos dice la teoría francesa. Los alemanes siempre son más compactos y dicen, los franceses le echan mucha crema a sus tacos con esto, porque dice, porque este negocio jurídico tiene que entrar aquí, dentro del acto, quítate de rollos, no le des otra clasificación. Y los alemanes dicen, a ver, ya partimos del hecho. El hecho es un elemento de la naturaleza o un elemento humano involuntario. Empezamos con eso. Coinciden con los franceses, pero dentro del acto nos dicen, a ver, el acto nos habla de una intención, nos habla de una voluntad, nos habla de un tema de producir consecuencias de derecho. Por eso lo que tenemos que cuidar, que efectivamente esto ocurra, que sea un consentimiento intencional, que sea un consentimiento voluntario para producir consecuencias de derecho y que ese consentimiento sea lícito, porque no vamos a permitir que actos ilícitos entren dentro de la categoría de acto jurídico, ¿verdad? Eso no lo podríamos permitir, porque a ver, yo tengo la intención de venderle cocaína a la maestra Blanca y manifiesto mi voluntad libre de cualquier vicio y se la transmito. ¿Eso es un acto jurídico, compañeros? No, ¿verdad? Porque es un hecho, es un hecho ilícito. Exactamente, o sea, si hay una consecuencia de derecho, pero no podemos decir que es un acto jurídico. Tendríamos que entrar dentro de la clasificación del hecho jurídico como un hecho ilícito. ¿Se entiende? Sí, es ilícito porque así está marcado en la ley, sobre todo en el producto de cocaína en la vendimia. Exactamente. Entonces, pues no podemos permitir que esos actos trasciendan, ¿verdad? Por eso los alemanes dicen, a ver, para que produzca consecuencias tiene que ser un acto lícito. Lícito. Muy bien. Bueno, pero también aquí yo considero que hay excepciones, ¿no? Porque si bien es cierto, dicen la venta de la cocaína, pero ¿qué pasa con los productores que lo utilizan para efectos farmacéuticos o curativos? Yo creo que ahí está la excepción, ¿no? En este sentido, en específico de la cocaína, ¿no? También, aunque para unas personas físicas es ilícito, tal vez para unas personas morales en la producción y fin sea lícito. ¿No cree usted, maestro? Ok, y entonces también entraríamos dentro de esta categoría, mi estimado.
A ver, dentro de la licitud, ¿qué requisitos deben de cumplir las empresas que se dediquen a esta materia? Al tema, por ejemplo, del cultivo de marihuana con fines medicinales, ¿no? O sea, tendrían que entrar dentro de este supuesto para que sigamos con el acto jurídico dentro de esa licitud, ¿no? Es como, por ejemplo, discúlpame lo que voy a mencionar, pero en Holanda, hay muchas cuestiones que se encuentran reguladas en la norma, ¿sale? Se encuentran reguladas en la norma, que a lo mejor aquí las vemos como actos que son contrarios a derecho, hechos que son contrarios a derecho. Por ejemplo, ahí le va. Por ejemplo, el tema de la prostitución en Holanda es legal, se encuentra perfectamente regulado y estipulado como un contrato. Ello significa, compañeros, que desde la perspectiva holandesa, el tema del contrato de un servicio sexual es un contrato perfectamente lícito, reconocido, regulado por la ley. Desde nuestra perspectiva no se encuentra regulado, no se encuentra permitido. Entonces, celebrar ese hecho sería un hecho ilícito o por lo menos un hecho inmoral, pero no podríamos clasificarlo dentro de esta perspectiva. Al final de cuentas, lo que hace el legislador cuando lo regula es que al final de cuentas, al estarlo regulando, lo está convirtiendo en un elemento lícito. Y entonces ya entraría dentro de esta teoría del acto jurídico, porque el legislador ya sí lo ha contemplado. ¿Se entiende, maestros? Sí. Muy bien. Compañeros, hay un tema que se llama la realización de la hipótesis normativa para la aplicación del derecho. A ver, no se me casen solamente con el derecho penal, porque a veces hay algunas figuras que ustedes dicen solamente son del derecho penal y no es cierto. Hay un elemento que se llama la tipicidad. ¿Sale? Vamos a ver dos elementos. Ahí va. Una determinada conducta humana se encuentra regulada en la ley. Esta conducta humana que se encuentra aquí en la ley entra dentro de un aspecto de hipótesis. ¿Por qué? Pongan mucha atención, compañeros. ¿Por qué entra dentro de un aspecto de hipótesis? Porque al final de cuentas no se ha materializado la conducta humana señalada en la ley. Solamente es una hipótesis. Si A quiere contraer matrimonio con B, A tiene que cumplir con estos requisitos. Queda en una hipótesis mientras no se realice. Pero ahora sí, A quiere contraer efectivamente matrimonio con B. Entonces A debe de cumplir con los requisitos que establece la norma. Y en ese momento que se realiza esa conducta humana para producir consecuencias de derecho, entramos ya al tema de la aplicación, al tema de la vinculación, al tema tético de la norma. La conducta humana encuadra dentro de la hipótesis normativa, produciendo consecuencias de derecho. ¿Se entiende? Muy bien. Todo esto desde la perspectiva del derecho civil. Y por eso, estimados maestros, decimos, los elementos que regulan al acto jurídico son los siguientes. Elementos de existencia. Primero, el consentimiento, la manifestación de la voluntad que yo quiero producir consecuencias de derecho.
una unilateral. A esto es una de las fuentes de las obligaciones. Se llama declaración unilateral de la voluntad. ¿Sale? Cuando yo voy ante el notario y ante el notario yo manifiesto cuál es mi voluntad sobre los bienes cuando yo muera, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo una declaración unilateral de la voluntad que estoy dejando yo constancia en un documento público que se llama testamento. Se pierde mi perrito Firulais y ofrezco una recompensa. A quien encuentra mi perrito Firulais, le otorgo una recompensa de 5,000 pesos. ¿Vale? Esa es una declaración unilateral. Sí, yo digo, quien encuentre mi perrito Firulais y la maestra Blanca lo encuentra, entonces yo tengo la obligación de cumplir con la oferta de recompensa que he señalado. ¿Se entiende? Sí. Otra manifestación de la voluntad, maestros, es el consentimiento, acuerdo de voluntades. El maestro Joaquín con el maestro Fernando acuerdan celebrar un acto jurídico produciendo consecuencias de derecho. Hay otorgamiento de voluntad. Voluntad. ¿Sí? O plurilateral, contrato de adhesión, compañeros. Quieren contratar servicio de internet. Al final de cuentas, la compañía de internet hace un contrato. Claro que este contrato tiene que ser inscrito y revisado por la Profeco. Y los clientes se adhieren a este contrato. Muy bien, estos son los famosos contratos de adhesión. Muy bien, excelente. ¿Se entiende, compañeros? Entonces, esta es la manifestación de la voluntad. El objeto, segundo elemento, por favor, de elementos de existencia. El objeto. Compañeros, el objeto la vamos a clasificar en dos, directo e indirecto. Primer punto, el nacimiento del vínculo jurídico, el objeto directo, la producción de una consecuencia de derecho, el nacimiento de una relación jurídica, una situación jurídica, un estado de derecho. Celebro un contrato de arrendamiento. Estoy dando nacimiento a una obligación. ¿Vale? Acuérdense, la obligación, dar, hacer o no hacer. Este es el objeto directo. Y el objeto indirecto va sobre el objeto material de la obligación. La cosa, la acción o la omisión que se pide de la persona en la celebración del contrato. La acción, contrato al maestro Enrique para que me elabore un plan de estudios. La acción, el maestro Enrique se compromete a la celebración a hacerme un plan de estudios para una universidad, ¿vale? La cosa, la maestra Patricia adquiere una computadora de tal características. La omisión, en el acto jurídico de contrato de arrendamiento que celebro con el maestro Joaquín, le señalo que no puede subarrendar este inmueble porque entonces, en todo caso, le prohíbo que omita el maestro Joaquín subarrendar este bien inmueble. ¿Se entiende, compañeros? Entonces, maestro. Sí, maestros. Entonces tenemos el objeto directo
o indirecto. Ujú. Algunos contratos, algunos actos jurídicos, perdón, tienen una característica muy en particular. No todos. Bueno, a ver, para empezar, estos elementos tienen que ser a fortiori. Tienen que demostrar, son elementos de existencia. De existencia. Algunos tienen un tercer elemento que es la Solemnidad. solemnidad. No todos, ¿eh? Algunos. Por ejemplo, maestro Joaquín, vamos a hablar. El matrimonio, dentro de los elementos de existencia, ¿requiere el elemento de solemnidad? ¿Sí o no? Sí. Ok. Para que tenga validez este contrato, ¿qué tenemos que hacer? Realizarlo ante el oficial del registro civil, celebrar ese contrato de matrimonio ante el oficial del registro civil. Porque si no, sería un matrimonio de chocolate, ¿verdad? Es correcto. Muy bien. Entonces, hay que cumplir con la solemnidad, como nos establece el maestro Joaquín. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Es maestro. correcto. Ok. Maestro Enrique, por ejemplo, dígame otro ejemplo de un acto jurídico que requiera de este elemento de solemnidad. Alguno que usted tenga en mente. La creación de una sociedad jurídica, de una sociedad moral, ¿no? De personas morales. En estricto sensu, sí tiene razón, maestro. En estricto sensu tiene razón, porque tendríamos que hacerlo en instrumento público y hacer el registro correspondiente. Aunque tiene por ahí alguna excepción en el sentido, maestro, de que inclusive la norma reconoce a las sociedades mercantiles irregulares. ¿Sale? O sea, tiene razón, pero hay Sí alguna me podría excepción. dar un ejemplo para que me quede más claro ese Maestro punto, por Héctor, favor. Sí, me gustaría participar. maestro Juan, lo escucho, por favor. Podría ser en este caso la toma de posesión del presidente. La toma de posesión del presidente de la República, ¿me dice usted? Así es. Como un elemento de solemnidad. Pues bueno, sí, efectivamente, desde una perspectiva del derecho constitucional, efectivamente, ¿no? Al final de cuentas, es un acto solemne que si no se celebra, no ocupa el cargo de presidente de la República. Sí, maestro Juan, es un acto solemne totalmente. Mm, ¿Sí? Maestro, más relacionado con derecho civil, estaríamos hablando de la compraventa de bienes inmuebles que se encuentran inscritos en el registro público de la propiedad y que por lo tanto deben hacerse ante un notario público para que tire la escritura pública y sea oponible esa compraventa ante terceros. Ok, pero encontramos también la misma situación del maestro Enrique, maestra Marcia. Ahí le va. ¿Los efectos del registro público son declarativos o constitutivos? Declarativos. Declarativos. Declarativos, exactamente. Es decir, al final de cuentas, como usted lo dice, maestra Marcia, para hacer oponible ese derecho frente a terceros, lo inscribimos en el registro público de la propiedad. ¿Sí? Pero la parte importante es que se debe hacer la solemnidad de esa compraventa de un inmueble que se encuentra inscrito en el registro público. Debe de llevar la solemnidad de haberse hecho ante un notario público y tirarse en escritura pública. Exactamente, exactamente, maestra Marcia, como lo estableció también el maestro Enrique, en el supuesto de la creación de una persona moral y su respectivo registro en el registro público de comercio. Maestro, Sí, maestro maestro, Fernando. perdón, la solemnidad sería, como dice la maestra, en cuanto a la compra y venta, pero es la entrega física y material del bien inmueble. Se perfecciona el contrato de compra-venta con la entrega del bien. Con ese Exactamente. acto solemne, porque si no hay eso, estará un poco viciado ya entonces. Aunque se perfecciona el contrato, ¿eh? El contrato de compraventa se perfeccionó, la solemnidad o de alguna manera los requisitos de validez del acto jurídico nos implicaría de alguna manera cumplir con esta cuestión de la forma. Pero la forma, maestros, atención,
La forma entra más como requisitos de validez. De validez. La maestra Marcia me habló de la forma, el maestro Enrique me habló de la forma. ¿Se entiende? Cuando el maestro Joaquín me habló del contrato de matrimonio, este es un elemento de existencia. Si no se hacen del oficial del registro civil, este contrato, nada, no es nada, es nulo. ¿Vale? Otro ejemplo, por ejemplo, de un elemento de solemnidad, de este elemento es, por ejemplo, el testamento. El testamento necesariamente tiene que hacerse de forma personalísima ante un notario público. ¿Se entiende? Lo que ustedes me mencionan son elementos, requisitos de validez del acto jurídico que ahorita vamos a mencionar. Muy bien. Carla y Javier, veo que levantaron la mano. No sé si tenían alguna cuestión pendiente por resolver. Mi estimado Carla y Javier. No, únicamente lo que usted comentaba, que la situación de la escrituración de un bien inmueble, pues es un elemento de validez, que es de forma, no tanto es una solemnidad. Tan es así que se puede perfeccionar con posterioridad, no crea la nulidad del acto jurídico, en cambio la falta de solemnidad sí crea la nulidad del acto jurídico. Ok, muy bien. Fíjese, le voy a comentar, trabajé muchos años en el registro público y nos encontramos, por ejemplo, con algunos registros como el de Panamá, que los efectos son constitutivos. ¿A qué me refiero? Si no se hacía la compraventa de un inmueble en escritura pública y no se inscribía en el registro público de la propiedad, el acto jurídico carecía de cualquier validez, ¿eh? El acto jurídico era nulo de pleno derecho. Entonces, desde esta perspectiva del derecho registral de Panamá, nos encontramos con una circunstancia de que este requisito era un requisito, un elemento de existencia del acto jurídico, como lo menciona la maestra Carla. Esto solamente en nuestro país, hacer un efecto meramente declarativo, hablamos de un requisito de validez del acto jurídico. ¿Se entiende, compañeros? Sí. Muy bien, excelente, muy bien. Nos comenta el maestro Dan Hernández, la solemnidad también está en el acto de registrar a un recién nacido a través del acta de nacimiento. Pues sí, efectivamente, compañeros, si no, jurídicamente hablando, pues podríamos decir que no tiene una existencia jurídica, pero bueno, esas son otras cuestiones que son importantes analizar. Muy bien, bien, compañeros. Ahora sí, vámonos a los requisitos de validez. Ya hablamos existencia. Segundo, validez. Empezamos con el tema de la capacidad. Muy bien. La capacidad para celebrar el acto jurídico. Se puede encontrar afectada y entonces afectar la validez en caso de minoría de edad o en el caso de encontrarse sujeto a un tema de interdicción. Recuerden que nos debemos estar debidamente, en este caso, representados por nuestros padres en ejercicio de patria potestad o por nuestro tutor o en su defecto por el juez de lo familiar. Muy bien. El consentimiento debe hacerse libre de cualquier vicio. ¿Sale? Libre de cualquier vicio. Recuerden, se afecta el consentimiento cuando se ejerce violencia física o moral contra la persona. Imaginen a la maestra Patricia que la obligan a contraer matrimonio. Si no contrae matrimonio, le van a provocar un daño. Evidentemente hay un vicio del consentimiento, ¿verdad? Lesión. Imaginen cuando se aprovecha de la ignorancia, de la necesidad, de la situación de emergencia de una persona para la obtención de un lucro indebido. Lamentablemente, esta pandemia nos enseñó cosas buenas de las personas, pero también nos enseñó su aspecto más deplorable.
nos enseñó hasta dónde la ambición puede de alguna manera ser un elemento que desgraciadamente muchas personas tienen. Muchas personas pues llegamos a ser ambiciosas y causamos daños a terceros. Imaginen, algunos compraron tanques de oxígeno y los revendían 10 veces su valor. Algunas personas que estaban muy enfermas, con una situación de emergencia de vida o muerte, los compraban, ¿sale? Porque decían, es de vida o muerte, lo tengo que comprar porque mi familiar está muy mal y si no, ahí termina todo, compañeros. Entonces, no, compañeros. La lesión es aprovecharse de la necesidad, aprovecharse de la miseria, aprovecharse del desconocimiento de una persona para la obtención de un lucro. También, acuérdense, tiene que haber una certeza en la celebración del acto jurídico. La violencia o la lesión nos generan una nulidad, inclusive absoluta. Estos temas nos pueden generar, por ejemplo, el error, una nulidad relativa que puede ser convalidada. El error es la falsa apreciación de la realidad que tiene una persona en la celebración de un acto jurídico. Estoy vendiendo un celular, digo, vendo este celular y de pronto por su forma resulta que el maestro Enrique dice, es un iPhone, lo quiero comprar, lo compro y me paga como si fuera un iPhone, cuando no lo es. Entonces el maestro Enrique tuvo una falsa apreciación de la realidad que puede conllevar a la mejor a que se convalide el acto diciendo, a ver, maestro, yo pensé que era un iPhone, por eso se lo pagué a 10,000 pesos. ¿Qué le parece si sí me interesa? Pero no le voy a pagar los 10,000, le voy a pagar 3,000 pesos, pues porque el celular me interesa, pero al no ser un iPhone no puedo pagar los 10,000. El acto jurídico se puede convalidar, ¿verdad? ¿Se entiende, compañeros? Hay error en cuanto al objeto, hay error en cuanto también aritmético, que se puede de alguna manera también convalidar. La maestra Blanca piensa que está comprando un terreno de 2 hectáreas, cuando la realidad es una sola hectárea. ¿Sí? Podemos convalidar el acto jurídico. El dolo son las maquinaciones, es el engaño que una de las partes contratantes realiza para inducir a otra persona al error. ¿Vale? Y ahora la cuestión cambia si yo aquí le pongo a mi celular una manzanita, lo revisto muy bonito para que parezca un iPhone y digo, miren, me estoy vendiendo este iPhone. Y entonces ahora sí, yo induzca a que la maestra Marcia pues crea que estoy vendiendo un iPhone cuando la realidad es que es una imitación, pero yo estoy induciendo al error. ¿Se entiende, compañeros? Muy Sí, bien. es correcto. El dolor malo, hay 2 tipos de dolo. Dolo bueno y dolo malo. El dolo bueno, compañeros, es lo que hace todo comerciante, ¿eh? Todo comerciante le echa crema a sus tacos. Todo comerciante dice, no, hombre, el producto que te vendo es lo mejor, maravilloso, exageran en sus propiedades, ¿no? Y el dolo malo produce una nulidad absoluta, porque el dolo malo induce a que la persona celebre el acto jurídico y de alguna manera el objeto que es materia de la transacción, pues nada que ver, o de alguna manera, pues nada tiene que, de alguna manera se induce a una persona que celebra un acto jurídico que en una condición distinta no hubiese celebrado. Y la mala fe, maestros, es una cuestión que tiene que ver con que una persona que percibiendo el error de uno de los contratantes guarda silencio para que continúe produciendo consecuencias jurídicas el acto jurídico. Le digo al maestro Fernando, oye maestro, te vendo una propiedad en Tijuana. El maestro Fernando pues de alguna manera sabe que muchas propiedades en la frontera se venden en dólares. Y yo le digo, pues te la vendo en 200,000. No le digo qué, son pesos, pero el maestro piensa que son dólares. Y dice, va, se la pago, maestro, $200,000. Yo me doy cuenta que el maestro Fernando está en un error, pero ¿qué creen? Guardo silencio porque es en mi beneficio.
Y en ese momento estoy obteniendo un lucro aprovechándome del error de otra persona. Estos son vicios del consentimiento. Acuérdense, para que el acto jurídico produzca consecuencias, debe de encontrarse libre de cualquier vicio. ¿Se entiende, compañeros? Sí. Muy bien. Sí. Otro tema, muy bien. Compañeros, el objeto. El objeto tiene que tener las siguientes características. Tiene que ser posible, ¿sale? Tanto física como jurídicamente, es decir, estar dentro del comercio y quien lo está transmitiendo ser el titular o tener la facultad para transmitir dicho bien. ¿Se entiende? Muy bien. Sí. Si el objeto no existe, si el objeto no se puede transmitir porque no es el titular, porque se encuentra fuera del comercio, entonces hablamos de una afectación a la celebración del acto jurídico. El objeto tiene que ser posible. Maestro Jacinto, le quiero vender un unicornio. ¿Se puede celebrar el acto jurídico? ¿Sí o no? No, ¿verdad? No, de A ninguna menos manera. a menos que estemos fumando hierba y de pronto veamos unicornios, ¿verdad? Entonces ahí O sí. sea, de peluche. O sea, de peluche, sí. Exactamente. ¿Se entiende, compañeros? Sí, maestro. Sí. ¿Vamos bien? Maestro Joaquín, le quiero vender, pues por ahí unas pastillitas de éxtasis, algunas drogas ahí para que pues usted viaje. ¿Lo podríamos hacer? ¿El objeto indirecto existe? ¿Posible? ¿Es físicamente existente el objeto? Sí es posible, pero no se podría dar el contrato porque sería derivado de una ilicitud. Ok, y jurídicamente pues se encuentra prohibido, ¿sale? Se encuentra Sí, fuera porque del va contra comercio. una ley de orden público. Exactamente, maestro. Entonces, ese es el segundo punto, la licitud del objeto, ¿verdad? Como Así usted es. nos dice, va en contra de una disposición de orden público o contrario a las buenas costumbres, ¿no? También. Bueno, discúlpeme, no quiero pecar de moralista en otra cosa, pero voy a comentarles de un caso que me enteré. Resulta que hay un cuate que contrata un sexoservicio y la persona que iba a dar el sexoservicio, ¿qué creen? No le prestó el servicio y este cuate pagó por adelantado. Quería reclamar e iniciar una controversia porque le dio una lana y no se prestó el servicio que se había pactado. La pregunta es, ¿tendría la facultad de llevar esta causa a los tribunales? Pues no, ¿verdad? México no, como decía, perdón, Tiene maestro vicios, Héctor. tiene vicios. Ajá. Mande, maestro Juan. Sí, como decía usted, pues hablando de México, obviamente es ilícito y como comentaba, ¿no? En Holanda, pues sí es permitido porque hay las normas, así están establecidas. Y brevemente quisiera que antes de que terminemos nuestra clase que tenemos contemplada hasta las 6 de la tarde, pudiera de forma directa hacer pues de este conocimiento de un caso muy similar al que me está comentando, pero que yo estoy viviendo y voy a iniciar una demanda en tema mercantil, civil, de una membresía de un club. Es un club que ha cerrado en muchas ocasiones por el tema del COVID. Como todo el mundo sabemos, pues ha afectado el tema de la salud y que voy a iniciar y me gustaría pues su punto de vista como maestro en la materia y de esa forma pues poder ver un caso práctico de la vida real. Ok, Por favor, maestro Héctor. claro que sí, con todo gusto, mi estimado amigo, lo analizamos. Ahorita, si quiere, a lo mejor con lo que vamos estudiando, podemos complementar un poquito más la situación, ¿vale? Gracias. Perfecto, muy bien. Entonces, ese acto que le señalo es contra el orden público y podríamos decir que también contra las buenas costumbres, ¿verdad? Hombres. Muy bien. El objeto tiene que ser determinado o determinable, ¿sale? Contable, ¿verdad? Tiene que tener
pues ciertas características, cierta calidad, cierto peso. Tenemos que pues ubicar ese bien, ¿verdad? Y como señalamos, el bien tiene que encontrarse dentro del comercio, ¿sale? Esta es una parte importantísima, maestros. Y esta cuestión implica que es susceptible de apropiación individual por su naturaleza, por determinación de la ley. Además, quien lo está transmitiendo es el propietario o tiene la potestad jurídica de transmitir dicho bien. Y lo que ustedes señalaban, el maestro Enrique, la maestra Marcia, en el tema de la forma del acto jurídico, cumplir con las formalidades que establece la ley y que de alguna manera, si no cumplimos con esas formalidades, puede conllevar a la nulidad del acto jurídico o a la cuestión que también mencionaba, si no más recuerdo, la maestra Carla y el maestro Javier, de ratificarlo, del tema de formalizar dicho acto jurídico de forma posterior. ¿Se entiende, compañeros? Muy bien. A grosso modo, ya para darles un pequeño break, para que tomen un cafecito, compañeros, decimos, los efectos del acto jurídico es crear situaciones en particular de derechos, obligaciones de crear, transmitir, modificar, extinguir derechos y obligaciones por voluntad de los contratantes, por situación de la norma o también cuando ambas situaciones, la ley y la voluntad de los contratantes se manifiesta, compañeros. Muy bien. En todo este tema, las personas que intervienen en el acto jurídico pueden ser los siguientes. El autor por sí misma realiza el acto jurídico. Yo, como titular de un bien inmueble, a la maestra Yasmín se lo transmito. Yo soy el autor, el que da origen al acto jurídico. Voy a un notario y ante un notario manifiesto mi voluntad de qué va a pasar con mis bienes a mi muerte. Soy el autor del acto jurídico. ¿Se entiende? Las partes, el acuerdo de voluntades que realiza, que materializa, que produce el acto jurídico. Las partes, celebro un contrato de arrendamiento con el maestro Jacinto. Yo soy el arrendador, el maestro Jacinto es el arrendatario. ¿Sí? Y dentro de ese acto, el maestro Enrique participa como testigo que interviene en el acto jurídico, pero a él ni para bien ni para mal, solamente se interviene pues, para que dé constancia de que el acto jurídico se ha celebrado. ¿Se entiende, compañeros? El causante del acto jurídico, la persona titular de un derecho que está transmitiendo a otro. Yo, como vendedor, faculto al maestro Joaquín para que me represente en el acto jurídico con la maestra Ivonne. El causante, el titular, el que transmite el bien, soy yo y el maestro Joaquín me está representando en el acto jurídico en comento. Muy bien. El causaviente son las personas que intervienen, ¿eh? La sucesora de un derecho o una obligación. Perdón, Yo, antes de Héctor Martínez Sandoval, tengo una obligación con la maestra Blanca, ¿vale? Yo muero. La obligación se encontraba reconocida en un derecho real de garantía. Yo muero, compañeros, ¿sale? Mi sucesión es la causaviente. Mi sucesión debe de seguir con las obligaciones que quedaron pendientes con la maestra Blanca. ¿Se entiende? Al final, ellos van a tener que cumplir con la obligación. ¿Está claro?
Sí. Maestra Carla, maestro Javier, lo escucho, por favor. En el tema anterior que hablábamos de las personas en el acto jurídico, hablábamos sobre terceros. Y aquí dice que son personas a quienes no afecta el acto jurídico. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de un fideicomiso, ahí hay un beneficiario de ese acto jurídico. ¿Ahí él también podría entrar como tercero? Fíjese que aquí que habría que distinguir entre un tercero y una tercería, o también en el caso de un beneficiario, porque en la tercería, aunque no es parte dentro del acto jurídico, sí le causa una afectación ese acto en su persona, en su patrimonio. Y en el caso del fideicomiso, hablaríamos de actos jurídicos que producen entre las partes que van a surtir efectos a un tercero. En el fideicomiso hablamos del fideicomisario, que aunque al final de cuentas el fideicomitente aporta los bienes, el fiduciario los administra y el fideicomisario al final es el que resulta beneficiado. A veces los actos jurídicos benefician a un tercero y ese tercero en un momento determinado pues pudiese reclamar un derecho de participación, pero yo creo que sería más un tema de una tercería, mi estimada maestra Carla. Gracias. Sí, muy bien. Representante, maestros. Persona que actúa por otra. ¿Sale? Estoy actuando a nombre y representación de otra persona. Representación legal necesaria o forzosa que ejercen nuestros padres, que ejerce el tutor, o también convencional, la cual se fija en un contrato de mandato. Y ese representante va a actuar y nos va a representar en la celebración de un acto jurídico. Y el gestor, que también es una fuente de las obligaciones que se llama, se llama gestión de negocios, en la cual el gestor actúa a favor de otra sin autorización. Va a haber una obligación en el caso que esa gestión sea necesaria, que esa gestión genere un beneficio. Entonces, pues bueno, va a haber una obligación en relación con el gestor y el propietario, el titular del bien, bajo la cual el gestor realizó sus buenos oficios. Maestra Carla, la escucho, por favor. ¿Levantaron la mano? No, perdón, ya no, gracias. Ok, muy bien. Estimados maestros, pues bueno, vamos a, ¿qué les parece? Para que tomen un cafecito, vamos a darles un descansito de 10 minutitos. ¿Qué les parece? Para que no, ya ahorita total, bueno, con el tema del tema electrónico, pues tuvimos ahí un detallito. 10 minutitos, son las 12:15. A las 12:25 continuamos. ¿Qué les parece? Muy bien, maestro. Sí, bueno, muy bien, compañeritos. Perfecto. Ahorita continuamos. Maestro Francisco, pues aquí andamos a la orden. Gracias, profesor. Continuamos, ¿vale? Claro que sí. Adelante, Gracias. muchas gracias. Muchas gracias. Aquí les pongo de todos modos un cronómetro para que estén atentos, compañeros, de el inicio de esta segunda parte, ¿vale? Muchas gracias, compañeros. Pero miren, parece que ya otra vez ya quedó bien. Ya se ve legible, Ya maestro se ve Héctor. legible, sí. Sí, no sé si sea. Le digo que desde ayer empecé a tener este problemita, inclusive si se dan cuenta, como que mi cámara se apaga a determinado tiempo, pero es una cuestión que yo creo que a lo mejor alguna situación empezó a tener mi computadora, pero bueno, ya se empieza a ver legible otra vez. Muy bien, perfecto, compañeros. Vamos a continuar. Me hicieron una pregunta interesante, compañeros, respecto al autor y el tema del causaviente. Voy a poner un caso muy práctico, compañeros, para que se entienda. Vamos a ver un causaviente. A le vende a B. B, a su vez, le vende a C. Muy bien. En el registro público de la propiedad, A
aparece como titular registral. ¿Vale? B nunca hizo dicho cambio. Cuando A quiere formalizar la situación de su propiedad, pues resulta que no solamente tendría que llevar a juicio a B. B sería como tal el autor, el que da origen al acto jurídico que se está celebrando, pero A sería el causaviente porque es el propietario primitivo, es el propietario original, es quien aparece en el registro público. Demandaría yo en este acto a B y a A como causaviente. Solamente para ver si con esto le respondo la pregunta que me formuló uno de ustedes aquí en el chat. ¿Sí, compañeros? Muy bien. Profesor, era Sí. en relación, perdón, era en relación a un ejemplo entre autor y causante. El causante, no, causaviente. Agradezco de todas maneras, la información estuvo muy bien, gracias. Sí, muy bien, perfecto. Clasificación del acto jurídico, compañeros. Vamos a empezar. Empezamos por el número de voluntades que intervienen. Unilateral, la declaración unilateral de la voluntad. ¿Vale? Voy ante un notario y manifiesto mi última voluntad sobre la disposición de mis bienes a mi muerte. Esa es una declaración unilateral. Se pierde mi gatito, se pierde mi perrito y doy una recompensa. Declaración unilateral. ¿Vale? Soy una compañía de televisión que hago un concurso público y quien cumpla con estos requisitos va a obtener un premio unilateral. ¿Se entiende, compañeros? Sí, maestro. Bilateral. Acuerdo de voluntades entre las partes. Contrato. Es el mejor ejemplo que podemos señalar sobre un acuerdo de voluntades. Muy bien. Perfecto. Plurilateral. Ya lo señalamos con el respectivo contrato de adhesión. Muy bien, compañeros. Perfecto. Sí. Muy bien. Excelente. Profesor, Sí. otro contrato plurilateral podría ser un contrato de arrendamiento en donde está el arrendador, arrendatario, pero también entra el fiador. No. En este caso, pues estaríamos hablando seguiremos con un contrato, yo creo que sería bilateral. En este caso, el fiador entraría dentro de una categoría de deudor sustituto en el caso de incumplimiento del deudor principal. ¿Sí? Muy bien. Por la finalidad de las prestaciones, maestros. Onerosos. Que existen beneficios, existen obligaciones que son recíprocos para las partes. ¿Se entiende, compañeros? En un contrato de arrendamiento. Yo soy el arrendador. Le arrendo al licenciado Francisco. Francisco es el arrendatario. Hay derechos, hay gravámenes que son recíprocos. Por una parte, yo cedo el uso y goce temporal de mi bien. El licenciado Francisco disfruta de ese bien, pero el gravamen que tiene él es de que va a tener que pagarme una renta por el uso de dicho bien. ¿Se entiende? Es sí. Oneroso. Gratuito. Los gravámenes son para una sola de las partes y los beneficios son para la otra. Contrato de donación. Le dono un departamento a la maestra Patricia. La maestra Patricia, la única carga que tiene es aceptar dicha donación. Quien al final de cuentas sufre todas las repercusiones del acto jurídico soy yo. Ese es un contrato gratuito. Muy bien. Por su forma. El contrato que basta
el acuerdo de voluntades. Es más que suficiente para producir consecuencias jurídicas. Formal. Hay que cumplir con los requisitos formales que establece la ley para que el acto jurídico surta sus efectos. Ejemplo, lo mencionaba el maestro Enrique Negrete en el tema de la celebración de un acta constitutiva para la creación de una persona moral. También lo mencionaba, no me acuerdo si la maestra Patricia o la maestra Blanca, del tema de una compraventa de un bien inmueble, hacerla ante el notario público e inscribirla en el registro público de la propiedad. Creo que usted, maestra Marcia, para que no surta efectos, para que surta efectos frente a terceros, ¿no? Formales, solemnes, me mencionaba, si no más recuerdo, el maestro Joaquín, el tema del contrato de matrimonio que tiene que hacerse ante el oficial del registro civil. También podría ser el testamento de un maestro ante el notario. El testamento que tiene que hacerse ante un notario que por su forma sería solemne. Muy bien. Por su la acta de matrimonio, el acta de nacimiento, que también por su forma debe ser solemne. Ante el registro civil, ¿verdad? Muy bien. Por su regulación. Si su regulación se encuentra contemplada en la norma, son nominados. Si no se encuentra en la norma, pero se rige por los principios de autonomía de la voluntad y además encontramos el tema de la costumbre jurídica, un acto repetitivo que es considerado de cumplimiento obligatorio, podemos encontrarnos bajo esta tesitura de innominados. Por el momento en que surten sus efectos, intervivos. ¿Sale? Las personas que lo celebran, pues lógico, tienen que encontrarse vivos para que el contrato surta sus efectos. Por ejemplo, el contrato de mandato es un contrato intervivos, ¿verdad? Las partes tienen que encontrarse pues vivas para que el contrato surta sus efectos. No puede seguir surtiendo sus efectos el contrato de mandato cuando una de las partes ha fallecido, ¿verdad? Contratos o en actos jurídicos mortis causa. Por ejemplo, para que surta sus efectos la declaración unilateral de la voluntad derivada del testamento, ¿qué se requiere, compañeros? ¿Qué se requiere para que empiece a surtir los efectos que ahí se señalaron? La muerte del sujeto. La muerte del de cuyos, ¿sale? La muerte del de cuyos, para que produzca consecuencias de derecho, ¿verdad? Ok. Sí. El acto constituye un derecho, ¿sale? O meramente solamente lo está declarando, lo está reconociendo. Actos constitutivos crean un derecho, actos declarativos lo reconocen, ¿verdad? Actos conmutativos, los derechos y las obligaciones los conocemos desde que se celebra el acto jurídico. Aleatorio. Se encuentra sujeto la celebración de este acto jurídico a un acontecimiento futuro de realización incierta. ¿Se entiende? Por ejemplo, sí, los contratos derivados de juego y apuesta. ¿A qué se encuentran subordinados? A un acontecimiento futuro e incierto. Si se produce, pues surge la obligación. Si no se produce, pues bueno, la casa gana, ¿verdad? Como casi siempre. Muy bien. Contratos, actos jurídicos puros y simples. ¿Cómo se encuentra? Así regulado. La donación pura y simple. La transmisión gratuita de un bien inmueble. Contrato de compra-venta bajo ninguna modalidad. Un contrato de transmisión. Le vendo a la maestra Blancarelli un automóvil. La maestra Blanca me paga por el automóvil dicha cantidad y se acabó. Contrato de compra-venta puro y simple. Modal sujeto a una condición, sujeto a un plazo, sujeto a un modo, a una carga, ¿verdad? Contrato maestro de compra-venta. Sí, maestro Juan Ayala. Perdón por la interrupción. Por ejemplo, los seguros de vida entran ¿en qué categoría? Aquí.
Pues con la clasificación. un seguro de vida para que la aseguradora pues tenga que la obligación de cumplir con ese seguro, encontraríamos que se encontraría bajo la categoría de mortis causa. Además, sería un contrato aleatorio, sujeto a un acontecimiento futuro de realización incierta. ¿Cuándo va a ocurrir? Pues no lo sabemos, ¿verdad? Además, sería un contrato nominado porque se encuentra regulado en la ley, es un contrato consensual porque hay un acuerdo de voluntades, además de ser formal porque se celebra por escrito, es un contrato oneroso porque hay derechos y obligaciones recíprocos para las partes y además es un contrato que podemos decir que es bilateral porque hay un acuerdo de voluntades entre las partes, ¿verdad? Le agradezco, Sí. maestro Héctor. Muy bien. Ok. Bien, vamos a ver los modales rápidamente, compañeros. Puros y simples. Pues no entran a más que las circunstancias que lo producen. Los sujetos a una modalidad. Plazo y término. Plazo o término que puede ser de un día cierto o de carácter suspensivo. ¿Sale? Vamos a ver. Suspensivo, compañeros. Voy a donarte mi automóvil cuando concluyas tu maestría con cuando concluyas tu maestría, yo te regalo mi automóvil. ¿Sale? Es un plazo, un término suspensivo hasta que concluyas tu maestría. Suspensivo. Resolutorio. Celebro con la maestra Marcia un contrato de arrendamiento con vigencia de 1 año. Lo estamos celebrando hoy, 7 de agosto. El contrato va a dejar de surtir efectos para el día 6 de agosto del año 2022. ¿Se entiende, compañeros? Sí. Sí, maestro. Con condición, acontecimiento futuro de realización incierta, a diferencia del plazo del término. Condición de resolutoria, por ejemplo, causal. Muy bien. En este supuesto, compañeros, el cumplimiento de dicha condición no se encuentra sujeto a la potestad de las partes. Es un acontecimiento incierto que no depende de la voluntad de las partes. Por ejemplo, que yo le diga al maestro David, maestro David, le voy a donar mi vehículo el día que la selección mexicana gane el Mundial de Fútbol. ¿Sale? De alguna manera, pues eso no depende ni del maestro David ni de su servidor. Depende de que esos jugadores, pues ahora sí, ganen y le echen muchas ganas, ¿verdad? El potestativo sí depende, compañeros, de la voluntad de las partes, ¿no? A ver, de alguna manera yo le digo al maestro Fernando, usted va a tener mi automóvil el día que termine su maestría, pero le pongo una condición con un promedio mínimo de 9, ¿vale? Entonces, ahí le estoy poniendo esa condición. ¿Se entiende, compañeros? Mixta, que tenga... Ok. Mande, maestro Fernando. Y que es muy difícil. No sé qué. Oye, dice, ahorita lo grabo y va a quedar manifiesto el acuerdo de voluntades, ¿verdad? Sí. Muy bien. Mixta, pues tiene elementos de la causal y potestativa, compañeros. Condición positiva, consiste en un hacer. Condición negativa, consiste en un no hacer. Condición, para que sea viable, tiene que ser posible. La condición imposible se tiene por no puesta, ¿eh? ¿Sale? Si es imposible lo que yo le estoy pidiendo, compañeros, entonces no hay ninguna condición. La condición también tiene que ser lícita, porque la condición ilícita se tiene por no puesta. Por ejemplo, en los testamentos se considera condición ilícita
la cuestión de adquirir algún estado civil o la cuestión de el tema de procreación de hijos. Por ejemplo, que yo le diga a la maestra Alma, le diga, maestra Alma, usted va a ser mi heredera siempre y cuando a mi muerte usted tenga un hijo. Esa es una condición que yo no puedo establecer. Es una condición ilícita. O que le diga a la maestra Vianey, para que usted sea mi heredera, tiene que contraer matrimonio. Esa condición se tiene por no puesta. ¿Sale? Porque afecta el libre desarrollo de la personalidad, pues, de este caso de la maestra Vianey. ¿Se entiende? Muy bien. Ok, compañeros. Ineficacia del acto jurídico. Si el acto es inexistente, es la nada jurídica. No produce ningún efecto. Si el acto viola un precepto normativo, es nulo de pleno derecho. Los actos que tienen una nulidad relativa, podemos pedirle al órgano jurisdiccional que lo anule, que hay un vicio del consentimiento por la cual pedimos que el acto jurídico quede sin ningún efecto. ¿Se entiende? Es anulable el acto jurídico. La rescisión. ¿Cómo no cumplí con el contrato con el maestro Fernando? El maestro Fernando le pide al órgano jurisdiccional, se rescinda el presente contrato derivado del incumplimiento de la obligación. ¿Vale? El maestro Néstor y el maestro Dan celebran un acto jurídico y de forma voluntaria deciden dar por terminado el acto. ¿Sale? Resolución. La voluntad. Dejé un testamento para la maestra Marcia, para la maestra Jesús, para la maestra Ivonne. Después me retracto y ahora le dejo a Jesús, a Fernando y Blanca. Por voluntad unilateral, dejé sin efectos el acto jurídico celebrando con antelación y celebro uno nuevo. Muy bien. Inoficiosidad. No lo reclamo en el plazo procesal que tengo para solicitar que dicho acto jurídico no opere. Inoponibilidad. Cuando sus efectos afecten a terceros. El tercero puede oponerse a la celebración, puede oponerse a la culminación de dicho acto jurídico, porque al final de cuentas este tercero resulta afectado, resulta beneficiado de la celebración de dicho acto jurídico. Muy bien. Perfecto. Compañeros, esperemos que todos estos temas respecto al acto jurídico, pues no hayan sido muy enredados. ¿Quedaron claros los temas que analizamos en esta parte, compañeros? Sí, maestro. Ok. Sí, maestro Héctor. Muy bien. Revisamos, retroalimentamos, compañeros. Atención. Revisamos que el acto jurídico, en particular, acto jurídico, tiene elementos de existencia y elementos de validez. En cuanto a los elementos de existencia, destacamos, compañeros, la manifestación de la voluntad, hablamos de el objeto y hablamos de un tercer elemento que es la solemnidad. Muy bien. En cuanto a los elementos de validez, señalamos, compañeros, que la voluntad debe de manifestarse libre de cualquier vicio. Libre de cualquier vicio. Muy bien. Ya vimos error, dolo, mala fe, violencia, lesión.
etcétera, etcétera. También señalamos que hay un objeto dentro de los elementos de validez que tiene que ser posible, que tiene que ser lícito, que tiene que estar dentro del comercio, que tiene que ser determinado, determinable, además de cumplir con la forma que marca la ley. Son algunos de los supuestos que revisamos. Recordemos, el acto jurídico crea, transfiere, modifica o extingue derechos y obligaciones. Dentro de la clasificación, vamos a poner un ejemplo. Hablemos de un contrato de compraventa. Vamos a hacerlo entre todos. ¿Unilateral o bilateral, compañeros, o plurilateral? Bilateral. 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 Ok. ¿Oneroso o gratuito? Oneroso. ¿Consensual, formal o solemne? Consensual. Consensual. En algunos supuestos puede ser consensual, por ejemplo, cuando no rebase determinada cantidad, ¿verdad? Por ejemplo, si no rebasa 365 veces el salario mínimo, si no más recuerdo, pues de alguna manera podría ser un acuerdo de voluntades nada más. Y si rebasa determinado monto, tenemos que hacerlo en escritura Pública. Entonces tendría que ser formal, ¿verdad? Formal. Ok, contrato de compraventa, ¿nominado o innominado? Nominado. ¿Intervivos o mortis causa? Intervivos. ¿Constitutivo o declarativo? Constitutivo, ¿no? Porque hasta cierto punto crea una situación de derecho. En una persona se está convirtiendo en propietario, ¿verdad? Así es. ¿Conmutativos o aleatorios? Conmutativo. Los derechos y obligaciones se conocen desde que se celebra el acto jurídico, aunque también tenemos la compraventa de esperanza. Y la compraventa de esperanza se encuentra sujeto pues a una circunstancia pues que a lo mejor se pueda, exactamente, ¿no? Futura e incierta. Incierta, ¿verdad? Sí. ¿Puede ser el contrato de compraventa puro? Pues sí, ¿verdad? Sí. No se establece ninguna modalidad. O también se puede ser modal cuando se establece un plazo, cuando se establece una condición, cuando se establece un modo carga, ¿verdad? Entonces, las circunstancias cambian. ¿Sí les queda claro entonces? Sí, maestro. Cuando hacen la reserva de dominio, ¿no, profesor? Claro, la reserva de dominio sería una modalidad dentro del contrato de compraventa. Muy bien. Ok, muy bien. Y bueno, la ineficacia del acto jurídico. ¿Qué pasa si celebramos el acto jurídico vulnerando una disposición normativa? ¿Es nulo o puede ser convalidado? Es nulo. Es nulo, ¿verdad? Y si el acto jurídico puede ser convalidado, ¿bajo qué categoría estamos? Anulable, ¿sale? ¿De qué depende? Pues si no queremos realmente dejar sin efectos o de alguna manera lo vamos a ratificar, ¿verdad? Claro. ¿Se entiende, compañeros? Si el acto no existe, ni física ni jurídicamente, ¿produce alguna consecuencia? No, ninguna. ¿Qué pasa si no solicitamos, si no materializamos, si no ejecutamos el acto dentro de los plazos que señala la norma? ¿Me puede repetir la pregunta? Disculpe. Ok, el acto no lo ejercemos, no lo efectuamos dentro de los plazos y términos que establece la disposición normativa. Prescriben, serían inoficiosos, ya no podemos solicitar el cumplimiento de determinada obligación derivada del acto, ¿verdad? Así es. Ok, muy bien, compañeros, excelente, muy bien. Solamente como un poquito de retroalimentación, esos son algunos objetos que hemos destacado. Bien, compañeros, pues así. Maestro. Sí, le escucho, maestro. Tengo una duda. Ahorita que mencionaban entre los ejemplos que ponía y alguna de las compañeritas mencionó la reserva de dominio en los contratos, usted ponía, por ejemplo, de ejemplo el contrato de compraventa.
En los contratos de promesa de compraventa, ¿se sobreentiende la reserva de dominio o se tiene que especificar en el contrato? Contrato de promesa de compraventa. Es de que la promesa, como tal, podríamos clasificarlo como un contrato preparatorio para la celebración ya de un contrato definitivo. Por eso, bajo esta tesitura, yo creo que no entraría ni siquiera en un tema de reserva de dominio, porque es un contrato que prepara la celebración de un contrato futuro. Solamente es como por objeto de prelación, ¿no? Con objeto de asegurar la celebración de dicho acto jurídico, maestro David. Es como para apartar el inmueble, ¿no? Ajá, sí, de reserva, exactamente, sí, de prelación, ¿no? Para que nadie se nos adelante, ¿no? Entonces, maestro, nada más una última pregunta. Entonces, por ejemplo, a la hora de realizar un contrato similar de esa naturaleza, no hay de especificarle que es con reserva de dominio, ¿verdad? No, en este caso, como es un contrato preparatorio, no sería el caso. Ya en un contrato definitivo, ahí sí habría que establecer la modalidad a plazo, con reserva de dominio, bajo la modalidad que establezcamos las partes, ¿verdad? Gracias, maestro. Muy bien. Bien, muy bien, maestros. Pues bien, vamos a iniciar una tercera parte.